Bendiciones y saludos para todos. Le habla el apóstol Oliver Escala. Bienvenidos a este servicio online en las iglesias, en las casas y en las casas iglesias. Sé que Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. Sé que el Espíritu Santo va a manifestarse en tu casa de una manera muy grande y de una manera muy poderosa. El día de hoy seguimos con la serie llamados a recoger la cosecha, tema número 4, lejos del temor y lejos de la opresión. Quiero que me acompañen a buscar en sus Biblias, en Isaías 54, desde el verso 11 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras, sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Tu ventana pondré las piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda la muralla de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y del temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Verso 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá. Lejos del temor y lejos de la opresión. Creo que es un tema bastante fundamental, muy importante, ya que en este tiempo de pandemia hay muchas personas que padecen de temor, padecen de nerviosismo, padecen de ansiedad. Entonces el temor y la ansiedad son dos cosas que afectan fuertemente hoy a la humanidad. En cifras oficiales, según estuve investigando en internet, aún usted lo puede hacer, ha habido un aumento de suicidio, de gente que se quita la vida cuando entró esta pandemia. ¿Por qué? Porque las personas viven confinados, no pueden salir, escuchan malas noticias, empiezan a escuchar las cifras de los muertos que se elevan, los contagiados, los problemas que esto ha traído también a nivel económico, y esto ha traído como consecuencia depresión, ansiedad e incluso violencia familiar. Y esto ha traído mucha enfermedad mental, emocional a muchas personas. Entonces el estar de continuo escuchando malas noticias de muerte, de enfermedad, escuchar rumores, afecta a tu mente y afecta también tus emociones gravemente. ¿Por qué? Porque escuchar cosas negativas llena tu corazón de temor, llena tu corazón de miedo. Y se ha demostrado científicamente que el temor baja el sistema inmunológico. Y cuando está bajo tu sistema inmunológico, tu sistema de defensa, vas a contraer cualquier enfermedad. Pero si eres una persona que tiene una actitud positiva, eres una persona de fe, alegre, tu sistema inmunológico va a ser fortalecido. Como dice la palabra, que la alegría es medicina a nuestros huesos. Cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, cuando estamos llenos de fe, somos fortalecidos en nuestro espíritu, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Entonces las consecuencias del miedo sobre tu mente puede ir desde el agobio, hay gente incluso que se sienten mal en su cuerpo por causa del temor, el estrés, hay gente que no puede dormir por causa del temor, hay gente que sufre de baja estima por el miedo, las personas pierden totalmente la confianza, pierden totalmente la fe, se vuelven inseguras,
se vuelven vulnerables y se sienten culpables. Hay personas que por causa del temor le viene la ansiedad, tienen ataques de pánico, y esto es necesario, y por eso esta palabra en este día, una palabra que te va a libertar del temor, que te va a libertar de la ansiedad. Hay un poder, el poder de Dios se va a manifestar trayendo liberación sobre tu vida. El temor no es un juego, nosotros tenemos que atacar el temor, cortar con el temor y llenarnos de fe para que Dios se pueda manifestar a favor de nuestras vidas. El temor puede llevar también a ataques de ansiedad, que puede llevar a las personas a padecer agitación, tensión, pánico. El pánico puede traer aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad, tener problemas de conciliar el sueño y tener dificultad para controlar las preocupaciones. Así que el temor es un mal psicológico, emocional y espiritual que puede ser más letal y que puede ser más grave que cualquier otra enfermedad. Y también el temor trae terribles consecuencias en el área espiritual. Quiero que busquemos en nuestras Biblias y en tu casa, busca el libro de Job, que está antes de los Salmos. Job capítulo 3, el verso 25, dice así la palabra de Dios: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. El temor que me espantaba, o sea, lo que yo temía, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces el temor es como una fe negativa que atrae todo lo malo a nuestras vidas. Entonces Job siempre tuvo temor de sus hijos, tuvo temor de perder las riquezas que tenía, tuvo temor de perder la salud, y precisamente lo que Job temía, eso le vino. Él perdió a sus criados, a sus empleados. En Job capítulo 1, verso 14 dice: vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y los asnos, paciendo cerca de ellos, y vinieron los enemigos y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. También perdió sus ovejas y sus pastores, como lo dice en Job 1.15, perdió a sus hijos. En Job 1.18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su primogénito, y vino un gran viento y azotó en las cuatro esquinas, y cayó sobre las casas, sobre los jóvenes, y murieron. En ese día perdió sus hijos, perdió su casa. También más adelante pierde la salud, le vino una enfermedad. Eso lo podemos leer en Job capítulo 2, versos 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces todo esto le vino a Job por el temor. Así que el temor no es un juego, el temor es algo serio. El temor afecta a tu mente, el temor afecta a tus emociones, el temor afecta a tu salud física, y el temor trae terribles consecuencias a tu vida espiritual. Entonces el temor lo podemos llamar, si lo podemos llamar así, es una fe negativa. Es creer que te va a venir enfermedad, es creer que te va a venir muerte, es creer que te va a venir pobreza, es creer que te va a venir desgracia, tribulación. Y vivir en temor es una maldición. Y lamentablemente hay muchas personas que aman más las malas noticias que las buenas noticias. Cuando hay algo negativo, ellos como que se emocionan y empiezan a contarlo a todo el mundo, pero cuando hay una buena noticia, se los callan.
Entonces es necesario ser libres del temor y ser libre del miedo. El temor, escuche bien esto, el temor es el mayor enemigo para la manifestación de Dios. O sea, a veces el poder de Dios, los milagros de Dios, las sanidades de Dios, los milagros financieros no se manifiestan por causa del temor. Entonces el Señor Jesucristo, cuando Él veía a una persona con mucho temor, le decía: no temas, cree solamente. Porque Jesús sabía, el Señor Jesús sabía, que si una persona tenía fe, ese era el puente para que el milagro de Dios se pudiera manifestar en su vida. Si nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, Mateo 14, el verso 30 al 31, dice, vamos a leer desde el verso 28, Mateo 14, verso 28 al 30. Entonces les respondió Pedro, diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces el apóstol Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas. Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Pero Pedro, cuando empezó a caminar sobre las aguas, a caminar en ese poder sobrenatural, vio un fuerte viento, vio una pequeña tempestad y le entró el miedo. Y cuando le entró el miedo y vino el temor a su vida, empezó a hundirse. Así, cuando nosotros desenchufamos un aparato de la corriente y pierde la energía, así nosotros desenchufamos el poder de Dios cuando tenemos miedo. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. O sea, el temor es la barrera que impide que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Por eso el Señor mismo después les reprocha su incredulidad. En Mateo 14, verso 31, dice: al momento Jesús, extendiendo las manos, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, lamentablemente, hoy en día la gente cree más en lo malo que en lo bueno. Gente cree más en lo malo, se dejan arropar por el miedo y no creen en el poder de Dios que los protege y que trae sanidad. Hay muchas personas que piensan que la sanidad, los milagros es un mito, es algo como un cuento, pero yo personalmente he vivido en todos estos años en el Evangelio, he visto los milagros de Dios suceder en mi vida, suceder en otras personas, miles de personas sanadas por el poder de Dios. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, algunas personas, así como le pasó al apóstol Pedro, se hunden en el mar de la enfermedad, de la muerte, de la pobreza, por causa del temor. Ven el viento contrario, y el viento contrario era algo real, pero él no tenía que mirar el viento, él tenía que mirar a Jesús. Jesús les reprochó su incredulidad, así que tú puedes tener fe en el medio de los vientos contrarios. Tú puedes tener fe en medio de la tempestad. Tú puedes tener fe en medio de las malas noticias. No dejes que los problemas, las enfermedades, los rumores te hundan. Es necesario que te levantes en fe para que el poder sobrenatural de Dios se active a favor de tu vida y a favor de tu familia. Yo declaro en el nombre de Jesús que si tú te estás hundiendo en el temor, en el miedo, el mismo Señor te saca del temor e imparte una fe en tu espíritu, en tu corazón, en el nombre de Jesús. Dios, escucha bien esto, Dios no quiere que te dejes arrastrar por la corriente del mundo. El Señor quiere que camines por encima de la corriente del sistema. No te dejes arrastrar por los rumores, no te dejes arrastrar
por lo que dice la mayoría. Empieza a creer y vas a ver la gloria de Dios manifestada sobre tu vida. Debemos saber que la fe no niega el problema. El Señor no le reprochó a Pedro que el viento no existía, el viento contrario existía. Lo que le reprochó es que se dejó llenar de miedo. El problema existe, pero Dios te dice, no dejes que el miedo penetre en tu corazón. Tú tienes la fe para vencer el problema. Tú tienes la fe para enfrentar ese problema. Como dice Efesios capítulo 6, verso 16, sobre todo toma el escudo de la fe, sobre todas las demás armas, toma el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Pensamientos de temor, pensamientos de duda, incredulidad, pensamientos de todas las cosas que están pasando en el mundo, dificultades. Entonces, a partir de hoy, levanta tu fe y apaga los falsos rumores, apaga las maldiciones, apaga todas las circunstancias, los problemas que quieran venir sobre tu vida, sobre tu familia, sobre nuestras ciudades. Vamos a apagarlo con el poder de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y al que cree, nada es difícil. Al que cree, nada es imposible. Así que yo te insto a que tú creas en el Señor. Otro ejemplo que nos ilustra el temor versus la fe está en Mateo capítulo 8, verso 23. Vamos a buscarlo. Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo una gran bonanza. Entonces Jesús y sus discípulos entraron en la barca, navegaron, se levantó una tempestad que las olas cubrían la barca. Entonces se ha levantado en este tiempo una gran tempestad con lo del COVID, con lo de la pandemia, una gran tempestad con la muerte, con la pobreza y demás problemas que padecemos diariamente. Una gran tempestad que parece que esa tempestad como que no se quiere calmar. Se levantó una gran tempestad, pero Jesús dormía. Y yo me hago una pregunta: ¿cómo es posible dormir en un barco en medio de una tempestad? Parece algo imposible. Pero Jesús lo hizo. Él dormía en medio de una tempestad. Y con este acto Jesús nos enseña que nosotros podemos dormir en medio de los problemas. ¿Qué significa eso? Dormir significa reposar en Dios. Significa confiar en Dios en medio de los problemas, porque Dios siempre nos da la salida. Dios siempre nos da la respuesta. Así que si estás en una tempestad donde tienes algún familiar enfermo, donde tú estás enfermo y estás lleno de temor, Dios te dice: reposa, descansa, levanta tus manos, adora a Dios, porque esa tempestad se va a ir a través del poder del nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro descanso. El Señor Jesús nos dice en su palabra que Él nos dejó su paz, no como el mundo la da. La paz del mundo se manifiesta cuando todas las cosas están bien, tienen paz. Pero la paz de Dios permanece en nosotros, aún en medio de los problemas. La paz de Dios es inmutable. Nadie nos las puede robar. Vamos a tener fe en medio de las tormentas. Vamos a tener fe en esta semana. Vamos a tener fe
en el mes de mayo, en el mes de junio, en todo lo que queda de este año, tu fe y la paz de Dios va a gobernar tu mente y va a gobernar tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Así que Jesús estaba descansando, tenía paz en medio de la tormenta. Pero los discípulos manifestaron todo lo contrario. Y esto lo podemos leer en Mateo 8, el verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. En otra versión dice que los discípulos estaban desesperados, llenos de temor. Entonces la gente llena de miedo siempre está desesperada en medio de las tormentas de la vida. La gente hoy en día anda desesperada, anda con miedo, andan con temor. Entonces es necesario que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Nosotros descansemos, reposemos en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Yo oro al Señor para que tengas esa paz que guarda tu mente, que guarda tu corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz va a venir a tu vida y esa paz va a venir a tu corazón. El miedo te quita la esperanza. El miedo destruye tu fe. El miedo te hace vivir turbado. El miedo te hace vivir nervioso. No puedes disfrutar la vida por causa del miedo. Hoy en día hay mucha gente desesperada por las noticias. Hoy en día vemos gente desesperada por las enfermedades. Gente esclava del miedo y de las circunstancias. Pero si ese es tu caso, esta palabra es para ti. Esta palabra es para liberarte del miedo, del temor y de las enfermedades. Aun si hay personas que me están escuchando, que están enfermas, en el nombre de Jesús se sana en el nombre de Jesús. Si hay gente deprimida, gente con ansiedad que sufre ataques de ansiedad, eres libre de la ansiedad en el nombre de Jesús. El día de hoy, la paz de Dios te va a arropar tu vida, va a arropar tu corazón. Y aun si hay personas en las camas que están enfermas, van a ser levantados en el nombre de Jesús. También en Mateo capítulo 8, verso 26 dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor Jesús le dijo: ¿por qué están llenos de miedo? ¿Por qué temen? ¿Acaso no creen mi palabra? Dios te dice: ¿acaso no crees mi palabra? ¿Por qué estás lleno de miedo? ¿No crees lo que dice la palabra, que ninguna plaga tocará tu morada? ¿No crees lo que dice tu palabra, que por mis heridas soy curado? ¿No crees lo que dice mi palabra, que ninguna de las enfermedades que Dios envía al mundo va a tocar tu vida? Debes tomar una decisión. O vas a vivir con miedo o vas a vivir con fe. Porque temes, porque tienes poca fe. ¿Será que crees que mi palabra no es verdad? Dios te dice esto: ¿será que crees que mi palabra no es verdad? ¿Será que crees que la palabra de Dios es un cuento, un mito? Una pregunta: ¿crees más en los mensajeros de Dios o los expertos del mundo? Es necesario que te examines si realmente crees en la palabra de Dios. Porque si alguien cree en la palabra de Dios, la va a vivir y la va a disfrutar. El que tiene temor anda desesperado y no usa la autoridad que Dios le dio, no usa el poder de la oración. Pero el que anda en fe y anda en paz, reprende la tempestad. Mateo capítulo 8, verso 26, dice: entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Nosotros tenemos la solución a esta tempestad que se ha levantado con enfermedades, con muerte. Deja de temer, deja de estar desesperado, deja de estar dando vueltas desesperado. Levántate en oración y dile a la tempestad, como dice en otra versión: cállate y enmudece. Reprende la tempestad y vamos a transformar la gran tempestad en un tiempo de gran bonanza.
La pregunta es, ¿tendremos la fe suficiente de hacer que la gran tempestad se transforme en gran bonanza? Esta palabra es fiel y verdadera, pero es necesario que creas, es necesario que reposes, es necesario que confíes en el Señor. Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. Dios tiene el Evangelio, son buenas noticias. El mundo te absorbe, te ahoga con sus malas noticias. Pero Dios te dice, deja de estar escuchando a los profetas del desastre en las radios y empieza a escuchar a los mensajeros de Dios. Empieza a escuchar a los apóstoles, empieza a escuchar a los profetas. La palabra de Dios dice, cree en Dios y estaréis seguros. Si tú crees en Dios, vas a estar protegido. Crees a sus profetas y seréis prosperados. No menosprecies a Dios. No menosprecies su palabra. No menosprecies sus obras, sus milagros. Dios es más poderoso que cualquier institución. Dios es más poderoso que los poderosos del mundo. Así que cree y vas a ver la gloria y vas a ver el poder de Dios. Es hora de levantarnos a orar. Iglesia, todos los que me están escuchando, aún gente que no conoce a Dios, es hora de orar. Es hora de levantarnos del miedo, sacudirnos el miedo y levantarnos. Es hora de reprender, porque las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortaleza. Yo declaro en el nombre de Jesús que se va de tu vida, de tu casa, de tu familia, ese espíritu de miedo, en el nombre de Jesús. Hay gente en esta hora que siento en mi espíritu que está siendo liberada del miedo. Hay gente que no dormía, hay gente que tenía terror. Eres libre del miedo, eres libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 91. Salmo 91 dice así: no temerás del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No temas en las noches porque estás pensando por el COVID que me voy a enfermar, que me voy a morir, o si estás enfermo me voy a morir. No temáis del terror nocturno. No temas de la saeta que vuela de día, de las malas noticias, del rumor de la calle. No temas de la pestilencia que anda en oscuridad, ni la mortandad. ¿Por qué? Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero la enfermedad no te llegará, la mortandad no te llegará, la pobreza no te llegará. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Dios nos guarda y Dios nos protege. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en tu casa, dale un aplauso a Dios, levanta tus manos, dale esa alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora Isaías 54, verso 11 y 12, dice: pobrecita y fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre el carbunclo, y sobre tus zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré piedras preciosas, tus puertas piedras de carbunclo, y toda muralla de piedras preciosas. Dice, pobrecita fatigada por la tempestad. De repente estamos fatigados de esta situación, de estos problemas, de estos confinamientos, pero Dios te dice, yo te voy a cimentar y a fundar sobre piedras preciosas. Y las piedras preciosas son resistentes al fuego, son resistentes a la tempestad. Dios te dice, yo te he hecho resistente. Resistí al diablo y huirá de vosotros. Usted no va a huir de temor. Es la maldad, las tinieblas, los problemas que va a huir, porque la naturaleza de vencedor se va a activar en nosotros.
Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tus ventanas y tus puertas serán de piedras preciosas. Las piedras preciosas tienen una particularidad. Son resistentes al fuego. No se queman. Y mientras más fuego hay en las piedras preciosas, más brillan. Mientras más fuego, más problemas, más vamos a brillar. Porque nosotros somos piedras vivas. Somos la luz del mundo. Y en medio de todo este caos, en medio de toda esta oscuridad, nosotros vamos a brillar. La tierra entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que nosotros podamos manifestar su gloria y que nosotros podamos manifestar su poder. El fuego habla de la prueba. La protección de Dios está sobre nosotros en medio de la prueba. En el mundo tendremos aflicción, pero vamos a confiar, porque el Señor ha vencido al mundo. Y si el Señor ha vencido al mundo, nosotros también lo vamos a vencer, porque tenemos la fe que vence al mundo. Me llama la atención porque en este texto de Isaías 54, 11 y 12, dice que Dios iba a poner su simiente como piedras preciosas, las ventanas y las puertas. Aquí cuando habla de las ventanas, habla de las finanzas. Dios va a proteger nuestras finanzas, porque Malaquías dice que yo abriré las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Cuando somos gente generosa, Dios va a traer protección sobre nuestras finanzas. El devorador y el destructor no podrá tocar nuestras finanzas. En medio de esta pandemia, nada te va a faltar. En medio de las dificultades, Dios siempre te va a proveer. Y las puertas, habla de familia, porque en Éxodo 12, cuando el Señor le dijo en que entrara la familia en su casa para comer del cordero, Dios le dijo a la familia que pusiera sangre en las puertas, así que las puertas de familia. Dios va a guardar a tu familia. Dios va a proteger a nuestra familia. Yo declaro en el nombre de Jesús que no va a haber muerte en nuestro hogar, no va a haber muerte en nuestra familia, sino va a haber vida. El muro de protección del Señor está sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Los ángeles de Dios están activados a favor de nosotros. Somos un pueblo de fe, no somos un pueblo miedoso, no somos gente cobarde. Dios no ha puesto en nosotros espíritu de cobardía, sino espíritu de fe, de poder y de dominio propio. Diga el débil, fuerte soy. Despiértate, guerrero, despiértate, valiente, porque vamos a orar y esa tempestad, esa mortandad se va a ir en el nombre de Jesús. Isaías, capítulo 54, verso 13. Dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando nosotros y nuestras generaciones tenemos la revelación de la palabra, se multiplica la paz en nuestro interior. Pues cuando dice serán enseñados por Jehová, es que tendrán revelación. Y cuando hay revelación de su palabra, se multiplica la paz. No se va a multiplicar el miedo, se va a multiplicar la paz en nuestra vida. Va a haber paz abundantemente en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra casa. No vamos a desconfiar de Dios. En medio de las malas noticias, Dios va a sacar algo bueno, porque todas las cosas, sean buenas o sean malas, nos van a ayudar para nosotros. En medio de lo malo, ayuda viene para ti. En medio de las malas noticias, ayuda viene para tu casa, ayuda viene para tu finanza. Créelo, porque la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Cuando entendemos la justicia de Dios, seremos libres de la opresión. Isaías 54, 14 dice: con justicia serás adornada y estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y del temor, porque no se acercará a ti. Con justicia serás adornada y estarás lejos de la opresión. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, dice Romanos 5:1, y tenemos paz
para con Dios. La justicia trae paz y la justicia trae liberación de la opresión. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando entendemos que somos justificados, nadie nos puede acusar ni nadie nos puede condenar. Cuando somos justificados y entendemos la justicia de Dios, nadie nos puede oprimir y no tenemos que temer porque Dios nos ha justificado. Entonces, cuando entendemos la justicia, vamos a saber orar por justicia. Se lo voy a volver a repetir. Cuando tú entiendes justicia, vas a aprender a orar por justicia. Porque si no oramos por la justicia de Dios, para que la justicia de Dios se manifieste en nuestra ciudad y en nuestras naciones, la opresión se va a manifestar. Pero mientras entendemos justicia, la opresión estará lejos de nosotros. Entonces, cuando hacemos oraciones de justicia, cae la opresión, cae la intimidación, cae la persecución y la opresión. Porque la persecución, la opresión, vivir así oprimido, desesperado, con miedo, no es de Dios. Así que tenemos que indagar acerca de la justicia de Dios. Indagar acerca de la oración de justicia para que la justicia se manifieste. Y cuando se manifiesta la justicia, la opresión se va y la paz de Dios va a venir. Tenemos que orar con justicia cuando hay leyes injustas. Tenemos que orar por justicia cuando hay gobernantes injustos. Tenemos que aprender a orar por justicia. Isaías 54, verso 14 también dice: porque no temerás, y del temor, porque no se acercará a ti. Porque no temerás, y del temor, porque no se acercará a ti. La opresión del nuevo orden mundial y su pandemia trae opresión, y opresión trae temor. Todo este plan de control social, del confinamiento, del nuevo orden mundial, mientras la gente está con miedo, ellos están aprobando leyes contra la palabra de Dios. Esto es para oprimir y para controlar. Si ves esto normal, seremos oprimidos, seremos controlados y cada día viviremos en temor. Es necesario, iglesia, levantarnos a orar y a detener esta tempestad. Nosotros, en nuestras manos está la solución. Nosotros podemos transformar esta tempestad en un tiempo de gran bonanza. Pero cuando entendemos que somos justificados, entendemos la justicia de Dios, la oración, haremos clamor de justicia y la opresión estará lejos. Yo profetizo que si el pueblo de Dios se levanta a orar, estaremos lejos de la opresión. Si nos levantamos a orar y usamos la autoridad, el temor no se acercará a nosotros. En el nombre de Jesús declaro por esta palabra que cae la opresión demoníaca, que cae la injusticia, que cae la intimidación. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que se manifieste tu justicia en esta tierra y en las naciones de la tierra. La palabra de Dios dice también en Isaías 54:15: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Toda conspiración del nuevo orden mundial caerá. Toda conspiración de gente mala y perversa caerá. Dios le juzgará y los hijos de Dios saldrán triunfantes. Dios nos ha puesto en esta tierra no para perder. Dios nos ha puesto en esta tierra para ganar. Y como dice Isaías 54, verso 17, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ni armas de enfermedad, ni armas de miseria, ni de control, ni de opresión. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Todos los planes de los impíos, de los malos, de los perversos, caen en el nombre poderoso de Jesús. Todos los planes de muerte, de enfermedad, de miseria contra los hijos de Dios, contra la iglesia, eso va a caer
en el nombre de Jesús. Levántate, Dios, y sean esparcidos todos tus enemigos y huyan delante de tu presencia en el nombre de Jesús. En medio de este confinamiento, este video, vamos a enviarlo a muchas personas para que sean libres del temor, y aún gente que está enferma para que sea sanada. Levante su mano. Padre, te doy gracias. Tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios grande. Te damos, Señor, la gloria, te damos, Señor, la honra, la alabanza. Gracias por tu paz, gracias por tu presencia. Señor, envía ángeles, Señor, a las personas que están escuchando este video, a sus casas. Envía y manifiesta tu unción, que la unción de tu Espíritu Santo pudra todo yugo, que se rompa toda fortaleza en el nombre de Jesús. Toda persona con COVID, con dificultad para respirar, son sanados en el nombre de Jesús. Gente con diabetes, gente con cáncer, con tumores, son sanados en el nombre de Jesús. Gente con malestar, con dolor de cabeza, con migraña, eso se va en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, tu poder milagroso. Señor, gente deprimida, se va la depresión, se va la ansiedad, Señor. Gente con pensamiento de quitarse la vida, eso se va en el nombre de Jesús. Yo declaro la manifestación de tu poder, Señor, y oro para que estemos lejos de la opresión, y declaro que el temor no se acercará a nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios que en Jueces capítulo 6, Dios se le aparece a un hombre llamado Gedeón, y un hombre que vivía escondido, vivía con miedo. Dios le dio una palabra de libertad y él ofrendó por agradecimiento. El día de hoy prepara tus diezmos, tus ofrendas en agradecimiento, porque el día de hoy has sido libre del temor. Así que sigue conectado a la Nueva Jerusalén, a los líderes de red, a las oraciones en las casas, porque toda tempestad va a cesar y lo que viene es un tiempo de gran bonanza. Les amo, muchas bendiciones para todos.